llamémosle así, el mundo, el tablero mundial a partir de la crisis del 30, ¿sí? Mejor dicho, la crisis del 29, y paradójicamente la crisis del 29 se suscita en octubre de 1929, así que podríamos decir que estamos cerca de su aniversario, con dos palabras que nosotros conocemos, que es el martes negro y el jueves negro, que ahora se usa para las compras, las promociones de compra, pero efectivamente esas palabras están vinculadas a la crisis del 29. ¿Cómo llegamos a la crisis del 29, que fue una de las crisis más potentes del capitalismo? ¿Cómo llegamos? Primero, situarnos de que la crisis del 29 sucede en un país particular, que es los Estados Unidos, que para 1930, 1929, 1930... ¿Salís en la cámara? Sí, pensé que se apagó. Una persona. Llega a esos años con un florecimiento económico, con una transformación muy importante de los Estados Unidos que uno puede rastrear a partir de fines de la Primera Guerra Mundial. Voy a hacer un pequeño resumen sobre la Primera Guerra Mundial para entender dónde estamos. En la Primera Guerra Mundial hay tres procesos que no nos podemos olvidar. Primero, una guerra que va a tener su centro de producción de la guerra como tal en Europa. Pero no hay que olvidarse que en uno de los bandos van a luchar entre los aliados, que después voy a decir quiénes son los aliados, versus otras potencias. Obviamente está el Imperio Otomano, por lo tanto, si bien el centro de la guerra va a estar en Europa, va a tener implicancias en Asia y en África sobre todo. Entonces eso solamente para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque parte de esa Primera Guerra Mundial se suscita, entre otras cosas, por una competencia imperialista, por una competencia por la apropiación de ciertos recursos, que de alguna manera esa apropiación de los recursos, ya sean minerales o energéticos, se relacionan con dos cosas. Una, con el proceso de revolución industrial que parte de Europa comienza a incluirse, y segundo, con una idea de Estado muy importante que dice más o menos esto: cualquier Estado puede ir a la guerra si tiene capacidad industrial y capacidad energética para sostenerla. Por lo tanto, la soberanía nacional va a estar muy vinculada, ¿sí?, a los recursos naturales. Algo muy importante que hoy nosotros conocemos, pero que va a ser una teoría de la soberanía muy importante para todos los estados. Por lo tanto, la Primera Guerra Mundial, que comienza en 1914, tiene su epicentro en Europa, y la forma en que se defina esa guerra va a tener muchas implicancias. La primera implicancia que uno podría notar es: Europa sale de esa guerra en principio absolutamente destruida. ¿Qué quiero decir destruida? Que hay una nueva forma de hacer la guerra en Europa, y que es una guerra absolutamente industrial. Hay una cantidad de libros escritos sobre eso, yo no me voy a detener, pero es la primera vez en el mundo que efectivamente se enfrentan hombres y máquinas con una capacidad industrial, con una capacidad tecnológica nunca vista, ¿sí? Por lo tanto, se va a redefinir la forma de hacer la guerra, y el petróleo, la energía y obviamente la industria se convierten en capacidades que tiene que tener un Estado para hacer la guerra o defenderse. No hay que olvidarse que esta teoría de la estatalidad va a ser tan importante que después gobiernos como el argentino en 1940 o latinoamericanos van a incluir entre todo su recetario estatalista la necesidad de tener una industria potente y sobre todo un control sobre los recursos energéticos. Bien. Por lo tanto, la Primera Guerra Mundial, primer dato, Europa destruida. Segundo dato, obviamente hay ganadores y perdedores.
pero en esa Primera Guerra Mundial uno podría decir, los vencedores van a intentar reconstruirse a partir de las deudas de los perdedores. Y esto va a generar un problema muy importante, sobre todo en aquellos países perdedores que van a tener que financiar la deuda de guerra, entre ellos Alemania. Vamos a los bandos. Por un lado tenemos el bando de los aliados, que van a estar Alemania, que va a estar el Reino Unido, que va a estar Japón, Bélgica, el Reino de Italia, y por otro lado, el Imperio Austrohúngaro, Alemania y el Imperio Otomano. Esto es muy interesante porque de alguna manera el otro dato político es que en Europa se terminan los imperios. Se termina el Imperio Austrohúngaro, en Asia se termina el Imperio Otomano, y las formas imperiales que quedaban de fines del siglo XIX y tal vez anteriores, se terminan. Pero hay otro dato más importante, es que va a intervenir en esa Primera Guerra Mundial los Estados Unidos, un país que va a entrar en el año 1917, va a entrar a la Primera Guerra Mundial. Un año muy particular donde también se produce la Revolución Rusa. Fíjense que se van a dar 3 procesos más o menos en simultáneo, más o menos concomitantemente, que es la Primera Guerra Mundial que termina en 1918, donde hay ganadores y perdedores, y donde la conclusión final uno podría decir perdieron todos, porque Inglaterra, que era una potencia importante geopolítica, va a empezar a declinarse, va a costarle mucho la reconstrucción, y lo mismo va a pasar con Francia, y lo mismo va a pasar con algunos países ganadores. Países ganadores, inclusive como Italia, van a tener grandes problemas para su reconstrucción, o mejor dicho, inclusive, para volver a obtener las colonias que tenían en África. Por lo tanto, es una guerra que en Europa, tanto ganadores como perdedores, todos relativamente terminan mal, y obviamente los perdedores terminan peor porque deben hacerse cargo de las deudas de guerra y de la desmovilización de sus soldados. Pero como bien decía, en 1917 se suceden 3 cosas. Primero, el fin de la Primera Guerra Mundial, la incorporación de los Estados Unidos a la Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique, que se produce en 1917, que va a producir la caída del zarismo y de alguna manera va a producir, entre otras cosas, el retiro de Rusia de la Primera Guerra Mundial para enfrascarse en una guerra civil, ¿sí? Que va a terminar, como todos sabemos, con la victoria del ejército bolchevique. Pero hay otro dato más importante, tal vez, a tener en cuenta. ¿Por qué entran los Estados Unidos a la guerra? Entre otras cosas, entran los Estados Unidos a la guerra por un país latinoamericano que se llama México. México en 1910 inicia su propia revolución, que es la Revolución Mexicana de 1910. No me quiero detener en esto, pero va a tener muchas implicancias para América Latina, sobre todo porque es la ruptura de los gobiernos oligárquicos, la derrota del porfiriato y el ascenso de campesinos, el ascenso de una nueva clase política que representaba a ciertos intereses populares, y campesinos y obreros. Entre otras cosas, Estados Unidos va a intervenir a la guerra porque hay un temor de los Estados Unidos que México, en ese proceso revolucionario, se alíe, se vincule con Alemania para debilitar a los Estados Unidos y controlar sobre todo el Atlántico. Hay toda una discusión, que ahora no voy a poder extender, pero hay una discusión sobre el control del Atlántico. Por lo tanto, Estados Unidos en 1917, un año antes que termine la guerra, se va a incorporar a la guerra y va a declarar la guerra a Alemania. Y entre otras cosas, va a profundizar una importante tensión que Estados Unidos va a tener con México. Por lo tanto, si ustedes ven, en 1917 hay 4 procesos implicados: la Revolución Mexicana, la Revolución Bolchevique, el final de la Primera Guerra Mundial
y la incorporación de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial en el bando de los aliados. La Primera Guerra Mundial va a terminar a favor de los aliados y, como dije, todos más o menos van a perder. Los perdedores van a perder mucho, le va a costar mucho la reconstrucción. Se terminan los imperios, sobre todo el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, con las implicancias que eso va a tener en África y en Asia. Y además los perdedores van a tener que pagar una cuantiosa cantidad de deudas de guerra, muy difíciles de sostener, con un agregado importante en el nuevo tablero mundial, y que esto podría ser otra de las conclusiones. ¿Cuál es? El declive del Reino Unido y el ascenso de los Estados Unidos. Estados Unidos se convierte, por su propia capacidad industrial y por su capacidad agrícola, se convierte en un país que tiene dos condiciones muy importantes. Por un lado, tiene petróleo, sobre todo los campos petroleros tejanos, tiene capacidad de alimentar a su país, un agro muy importante, subsidiado en muchos, o mejor dicho, con una gran transferencia de riqueza que provee el algodón, y por otro lado un músculo industrial muy potente que uno lo puede notar en la revolución que produce el Fordismo, ¿sí? Y que de alguna manera el músculo industrial es algo que empieza a mostrar que es una de las capacidades que tienen los Estados Unidos para no solamente la producción de autos, sino también la producción de armas. Quiere decir entonces que la Primera Guerra Mundial va a definir muchas cosas, y además lo que va a definir lentamente es el ascenso de los Estados Unidos y mostrar la capacidad que tienen los bolcheviques de, en el medio de una guerra, primero de la Primera Guerra Mundial y después de la Guerra Civil, de poder construir una alternativa al capitalismo. Por lo tanto, el laboratorio de la Primera Guerra Mundial se va a empezar a, como diríamos, va a empezar a moverse durante los años 20, ¿sí? Donde el tablero mundial está absolutamente modificado, donde las grandes potencias anteriores como el Reino Unido y Francia dejan su lugar a los Estados Unidos, y lentamente vamos a ver el ascenso de lo que después va a ser la Unión Soviética. Mientras Europa comienza un proceso de reconstrucción, tanto de vencedores como de perdedores, los perdedores van a tardar un poco más. Estados Unidos, donde la guerra no se produjo en su país, ¿sí? Donde no se produjo en su país, donde efectivamente no tiene daños de guerra que pagar, no tiene préstamos que pagar por la guerra, comienza a acelerar su proceso de construcción. Pero ese proceso de construcción industrial o de desarrollo industrial, muy ligado al norte, se empieza a producir otro fenómeno, que es el problema de la especulación financiera. Y uno se pregunta, ¿de dónde salió esto? Siempre uno escucha la crisis del 29, sabe que se cayó por una especulación financiera, porque entre la economía real y la economía virtual había 20 kilómetros de distancia. ¿Por qué estalló? ¿Cuál es el inicio de esto? Estados Unidos va a financiar la guerra con algo que se llamó los bonos de la libertad. ¿Qué son los bonos de la libertad? Yo voy, compro un bono del Estado, le doy mi plata al Estado y el Estado en un año, 2 años me paga lo que yo invertí más un porcentaje. Por lo tanto, durante los años 20, los bonos de la libertad fue un modelo que fue copiado para que muchos corredores de bolsa prometan prosperidad económica a través de la especulación financiera. ¿Qué quiero decir esto? Que tal vez en la década del 40 casi 4 millones de personas en los Estados Unidos habían comprado bonos y acciones, y que de alguna manera
se había construido una gran especulación financiera. Hasta se llegó a pensar, hasta se llegó a realizar que un prestamista prestaba dinero para comprar acciones. O sea, por lo tanto, la burbuja financiera empezó a ser mucho mayor que el dinero real que se producía en los Estados Unidos. ¿Sí? Hasta que en un momento esa venta de bonos, esa venta de acciones, esa especulación se cayó. Se cayó, entre otras cosas, porque había gente que no podía pagar la compra de los bonos que había comprado, algunos que no podían pagar créditos hipotecarios, otros que no podían pagar créditos que tenían que ver con la industria. Las empresas no podían pagar la rentabilidad de esas acciones que la gente había comprado. Efectivamente, en algún momento de 1929, esa burbuja financiera se cayó, no pudo pagar más esos intereses, ¿sí? De toda la promesa que se había generado. Obviamente que los años 20 son los años de la Belle Époque, de una etapa de crecimiento posguerra, y de alguna manera esa prosperidad en los Estados Unidos tuvo que ver con el crecimiento del músculo industrial, pero también con el crecimiento de la especulación. No solamente eso, sino de la venta especulativa de las acciones de las empresas. Por lo tanto, cuando cae la venta, cuando entra en crisis el sistema financiero norteamericano, sucede algo muy importante. 3.000 bancos van a quebrar en los Estados Unidos y una cantidad importante de industrias. ¿Eso qué es lo que va a producir, además de la crisis bancaria, de la crisis financiera? Lo que va a producir es un profundo desempleo y una quiebra monumental del sistema productivo. Por lo tanto, en los Estados Unidos, que habían modificado la geometría de la política internacional, que habían desarrollado durante 10 años un músculo industrial importante y un músculo financiero importante, quiebra. Tan fuerte fue esa quiebra que ustedes imagínense que hasta la década del 90, los bancos que hacían inversiones industriales y los bancos que hacían inversión en la bolsa no estaban absolutamente separados en la regulación norteamericana. ¿Qué quiero decir? Que el banco que se dedicaba a vender acciones no podía prestar dinero para las industrias. Lo que quiero decir es esto, que a partir de la crisis del 20 hubo una regulación del sistema financiero para que no vuelva a producirse ese nivel de especulación. Hasta la década del 90, que Clinton, ¿sí? Bill Clinton, disolvió esa reglamentación. Algo muy importante. La crisis del 29, de octubre de 1929, va a impactar muy fuerte en el mundo. Entre otras cosas porque Estados Unidos no solamente se vuelve un país de referencia, sino también que el dólar se vuelve un país de referencia. Y sobre todo, el comercio internacional se desploma. Y a ello, imagínense, a la reconstrucción europea, hay que añadirle que un conjunto de países, sobre todo latinoamericanos, tienen problemas para exportar. ¿Sí? Muchos habían imaginado que después de la Primera Guerra Mundial volverían a exportar granos y carnes como la Argentina, pero nunca imaginaron que en 1930 nuevamente el mercado, el comercio internacional iba a entrar en una situación de desplome fenomenal. Países como la Argentina, de alguna manera, van a profundizar el sistema de sustitución de importaciones que ya lo habían aceitado durante la Primera Guerra Mundial, pero efectivamente en Argentina, como en otros países, el cimbronazo de la crisis del 30 va a impactar de manera muy importante. En Europa, la crisis del 30, imagínense
que va a ser un cimbronazo muy importante, sobre todo porque los Estados Unidos había decidido ayudar a la reconstrucción de algunos países. Esos países ya venían en crisis, sobre todo con su reconstrucción, se cae el mercado, el comercio internacional, por lo tanto Europa, que había iniciado un proceso de recuperación, vuelve a entrar en crisis. Durante los años 20, además de un pequeño periodo de reconstrucción y florecimiento económico, comenzamos a observar, antes de la crisis del 30, comenzamos a observar el nacimiento de movimientos autoritarios de derecha, nacionalistas, que empiezan a tener una fuerte aceptación en sus sociedades. Vamos a poner el ejemplo de Italia. En 1922 se produce la marcha sobre Roma y aparece el partido fascista. Lo mismo va a ir pasando lentamente en Alemania con la construcción del Partido Nacional Socialista. Expresiones que van a consolidarse con este tembladeral que va a entrar el mundo a partir de fines de los años 20, principios de los años 30. De alguna manera, la crisis que va a producir la economía y sobre todo la crisis de posguerra va a alentar la construcción de un nuevo nacionalismo en algunos casos autoritario, y que se va a combinar con este nuevo dato, que yo no lo dejaría de lado, que es la conflictividad obrera. A partir de los años 20 aparece una fuerte conflictividad obrera en Italia y una conflictividad campesina en Italia, en Polonia, en Alemania, y una conflictividad obrera en los países más desarrollados. Obviamente que esta conflictividad obrera se va a leer en clave vinculada a la revolución bolchevique. La construcción de la Rusia bolchevique empieza a funcionar como uno de los grandes miedos que empiezan a instalarse en Europa durante todos estos años, o sea, desde fines del 20 e inicios del 30. Por lo tanto, la crisis del 30 va a profundizar los temores sociales de ciertas clases sociales, de ciertos grupos sociales, y sobre todo va a provocar un profundo tembladeral en la democracia representativa liberal. A partir de la crisis del 29, y sobre todo en los primeros años de la crisis del 30, ese optimismo por la economía, ese optimismo por el liberalismo y ese optimismo por la democracia se cae. ¿Qué quiero decir que se cae? Que el individuo como elector comienza a ser criticado. ¿Qué quiero decir con esto? Empieza a ponerse en duda la capacidad de que los individuos puedan elegir buenos gobiernos, ¿sí? De alguna manera, esto ya lo habíamos visto tal vez en las críticas que le hacen al radicalismo a partir de 1916, pero se empieza a producir en todo el mundo una discusión sobre la democracia, ¿sí? En 1930, con la crisis del 29, la discusión sobre la democracia se empieza a saldar en algunos países. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes se fijan a partir de 1930, lo que empieza a suceder en varios países es que los procesos democráticos comienzan a ser sustituidos por gobiernos o propuestas autoritarias. Es el caso de Alemania, que en 1933 el Partido Nacional Socialista va a arribar al Congreso con inclusive a la Cancillería.
Tenemos también al partido fascista, tenemos una cantidad de expresiones fascistas que se empiezan a dar en Europa. En 1936 se produce una guerra, la Guerra Civil Española. Hay problemas también de discusiones muy importantes en la sociedad portuguesa. Por lo tanto, una de las salidas a la crisis del 30 en Europa es una salida autoritaria, pero no todos los países inician una salida autoritaria. A partir de una de las respuestas a la crisis del 30 es la salida autoritaria, pero hay otras dos respuestas más que también se van a dar en Europa. Una, la respuesta socialdemócrata, los países nórdicos, sobre todo Finlandia, Dinamarca, Suecia, entienden que a partir de esa crisis lo que hay que hacer es recuperar el Estado como inversor, como protector de los derechos, como protector de los individuos y de las colectividades, y por otro lado, países como Inglaterra y Francia entienden que hay que perseverar, ¿sí?, en el modelo liberal. Voy a poner un paréntesis que es muy importante. La crisis del 30, además de las respuestas políticas, la crisis del 30 trae una respuesta económica, y la respuesta económica se va a llamar keynesianismo. ¿Qué quiero decir con esto? La conclusión que se saca después de la crisis del 30 es que el Estado debe constituirse como un gran promotor económico y sobre todo como un promotor del consumo y promotor del empleo. No es menor que en los Estados Unidos en 1932 triunfe Teodoro Roosevelt, que Teodoro Roosevelt va a construir eso que nosotros conocemos como el New Deal o el Nuevo Pacto. Y básicamente el Nuevo Pacto, que es un conjunto de regulaciones que el Estado propone y de inversiones que el Estado propone para no volver a la crisis del 30, para salir del desempleo, para aumentar el músculo económico y para potenciar, ¿sí?, la cohesión social. Que se van a producir fascista, la respuesta social de la respuesta, y en países como Francia, donde el liberalismo es más potente, la relación del Estado va a ser mucho más limitada, pero en países como los países nórdicos o inclusive los países que han tenido respuestas autoritarias y fascistas, la presencia del Estado en la economía va a ser muy potente. Por lo tanto, en Europa tenemos tres escenarios de respuesta a la crisis del 30, con algo muy común. El Estado se vuelve un actor importante en la economía con sus distintas intensidades según estos escenarios distintos. ¿Qué pasa en América Latina? En América Latina, y con esto estoy sacando el Caribe y estoy sacando los Estados Unidos, en América Latina hay dos tipos de respuesta. Una respuesta que intenta mantener un sistema democrático representativo controlado. ¿Qué quiere decir controlado? Que esa conflictividad obrera y que esa conflictividad campesina esté lo más regulada del sistema político. Y por otro lado, la segunda respuesta en América Latina son los gobiernos autoritarios vía golpe de Estado. Y esto lo vamos a ver a lo largo de América Latina, estas dos opciones. O bien, mantenimiento del sistema democrático, en algunos casos muy regulados por la conflictividad social, y por otro lado, golpes de Estado, como va a pasar en 1930 en la Argentina. El único caso que yo pondría entre paréntesis, obviamente es la Revolución Mexicana, que comienza en 1910 y que para 1930 está en una situación más parecida a la de Estados Unidos,
que a la de Argentina, a la de Brasil, a la de Chile o la de Uruguay. En 1930, México, al igual que los Estados Unidos, reivindicando un sistema democrático, van a provocar una profunda intervención del Estado en la economía, ¿sí? Es muy importante lo que va a pasar sobre todo a partir de 1930 en México, que tiene que ver con las nacionalizaciones, sobre todo de aquellas empresas que se dedicaban a la refinería del petróleo, ¿sí? Ya la revolución era dueña de los subsuelos, ahora efectivamente va a avanzar sobre la propiedad inclusive de algunas de las empresas, y además se va consolidando el Partido Revolucionario Institucional, que todavía no se llama así, pero va en camino a eso, y se va consolidando lentamente, después de los años 30, la figura de Lázaro Cárdenas, que va a ser muy relevante para pensar después los populismos en América Latina y la relación de México con el peronismo y la relación con Brasil y demás. Por lo tanto, fíjense que si uno dice, ¿dónde mirar el mundo? ¿Dónde mirar el mundo de los años 30? Uno tendría que empezar, yo diría, en los primeros años del siglo XX, donde por un lado se producen dos cosas: una lucha fuerte imperialista por ocupar el mundo en búsqueda de recursos y en búsqueda de poder obtener determinadas recursos, y sobre todo recursos energéticos, para poder sostener una idea de Estado y de defensa nacional, y por otro lado la Revolución Mexicana. Hay un proceso ahí que se va fortaleciendo a partir de los primeros años de la década del siglo XX, al cual también hay que sumar el desarrollo de los Estados Unidos. Y fíjense que si uno quiere explicar el 30, tiene que ir a los primeros años del siglo XX para ir construyendo ese laboratorio que va a tener su primera explosión, para utilizar una metáfora de laboratorio, en la Primera Guerra Mundial, pero que la Primera Guerra Mundial en 1917, uno podría decir, ahí entra todo. En 1917 entra todo. Entra Estados Unidos en la guerra, entra la revolución bolchevique, entra la Primera Guerra Mundial, y entra la primera Constitución mexicana de 1917, que habla sobre todo, entre otras cosas, de un lugar promisorio y prevalente del Estado. Fíjense que esos cuatro procesos van a empezar a tener una situación de relevancia hasta los años 30, y donde además en el camino hacia los años 30 se produce el declive europeo en la figura del Reino Unido, y aparecen dos figuras, yo diría no europeas, aunque uno cuando quiere ubicar a Rusia le pone Eurasia, pero bueno, no importa. Aparecen dos figuras no europeas, tal vez la discusión de Rusia es mucho más compleja, pero digámoslo así, dos figuras no tradicionalmente europeas, una es los Estados Unidos y otra Rusia, que comienzan a mostrar dos modelos de crecimiento económico y de crecimiento y dos modelos políticos, dos modelos de crecimiento económico, dos modelos económicos, capitalismo y comunismo, y a su vez dos modelos políticos. Después del 30, lo que comienza también a quedar muy claro es que hay algo del comercio internacional que comienza a desestabilizarse. ¿Y qué comienza a desestabilizarse? La idea liberal del comercio, donde el mercado era pura competencia y no había regulaciones. Efectivamente, a partir de 1930, o mejor dicho, a partir de 1932, con el ascenso de Roosevelt al poder, comienzan a producirse un conjunto de reglamentaciones donde el Estado comienza a proteger
sus economías y a sus ciudadanos para que no caigan, como ya había visto los Estados Unidos ver, caer a una masa de obreros y obreras habían caído en una situación de pobreza. Es increíble que con la crisis del 29 inclusive comienzan a producirse los barrios populares o las villas, entre comillas, en los Estados Unidos, que hasta se las denominaba Hooverville, que eran las villas de Hoover, que había sido el presidente republicano que pierde las elecciones con Roosevelt, ¿sí? Eso está bueno saberlo para el debate que se está produciendo en estos días entre republicanos y demócratas, cómo de alguna manera los republicanos van a dejar el poder a los demócratas y los demócratas se van a vincular más a una idea intervencionista del Estado que después los propios demócratas a inicios de la década del 90 del siglo XX van a disolver, pero no nos vayamos de tema. Por lo tanto, la otra conclusión que nos va a dejar la crisis del 30 es la Guerra Civil Española, el fascismo italiano, el nacionalsocialismo en Alemania, el imperialismo japonés, ¿sí? Que comienza a reconstituirse de alguna manera en el intento de apropiarse de algunos territorios del mundo asiático y sobre todo de China. Fíjense que a partir de 1930 la figura del Estado aparece reconfigurada y donde el Estado comienza a asumir ya no tareas solamente de financiar la guerra, no solamente de ir a la guerra, sino de constituirse en un actor que necesita algunas cosas para ir a la guerra. ¿Y qué necesita para ir a la guerra? Tener una industria, tener recursos y tener algunas capacidades soberanas que le permita regular la economía. Uno puede decir que a partir de 1930, hay un libro muy interesante de Polanyi, La Gran Transformación, a partir de 1930 se produce una gran transformación mundial y sobre todo se construye una gran transformación ideológica, no solamente capitalismo versus comunismo, sino también efectivamente aparece una gran operación ideológica que es el lugar del Estado. El lugar del Estado ya no es aquel que promueve el mercado, sino es el que tiene además capacidad de promover pero de regular, ¿sí? Por lo tanto, los años 30 o los años posteriores a la crisis del 29, es la carrera por la reconstitución de la estatalidad. Y en esa reconstitución de la estatalidad van a aparecer los nacionalismos. La Primera Guerra Mundial no solamente provoca nacionalismos. Imagínense, fue tan fuerte el nacionalismo europeo que los sindicatos obreros que habían imaginado una solidaridad internacional entre ellos, terminan apoyando a sus propios estados para ir a luchar contra otros obreros de otros estados. Por lo tanto, el nacionalismo es tan fuerte que en algunos casos ese nacionalismo propone o supone la adhesión a la estatalidad a un estado interventor, pero también en algunos casos supone la reconstrucción de un nacionalismo autoritario y excluyente, como vamos a ver en países como Italia o Alemania. O nacionalismos incluyentes, como decía un historiador argentino, Buchbinder, que vamos a ver en América Latina, en gobiernos que a fines de
la década del 30 y principios de los 40, que son los nacionalismos populares. Por lo tanto, el post-30 es una década, hasta el 38 es una década de reacomodamiento, pero además una década de reconstrucción de estatalidades y de reconstrucción de nacionalismos que van a enfrentarse en la Segunda Guerra Mundial con los resultados que nosotros conocemos. Ya para la Segunda Guerra Mundial vamos a tener a dos grandes jugadores en el tablero, como son la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos, que durante la década del 30, con ese Estado interventor, van a profundizar la construcción del músculo industrial. ¿Sí? Lo mismo, y en menor medida, con esa estatalidad, con esa reconstitución del Estado interventor, Alemania como Italia también van a reconstruir sus economías y lo mismo lo van a hacer otros países. Pero efectivamente, a fines de la década del 30, la Europa, nuevamente por tensiones que tienen que ver principalmente con Alemania, Alemania en Europa y Japón en Asia, comienzan a producirse un conjunto de tensiones que van a producir, ¿sí?, lo que nosotros conocemos como la Segunda Guerra Mundial, con una industria llevada al máximo que uno podría escenificar con la bomba nuclear, ¿cierto? El desarrollo industrial que se producen después de los 30 hasta el 38, 39, 40, inclusive durante la Segunda Guerra Mundial, van a tener su máxima expresión en la construcción de bombas atómicas y de armamentos. Pero bueno, este es un poco el mundo, creo que no sé si fui demasiado, no sé si me apuré demasiado, pero esto de alguna manera es el mundo que se va construyendo, donde el liberalismo, y esto es un dato importante, el liberalismo no se va de la escena, sino que el liberalismo asume un lugar menor en la manera en que se imaginan el lugar de los individuos en la política. Y el Estado, de alguna manera, comienza a tener un lugar preponderante, ¿sí?, en la regulación de las sociedades. También aparecen los colectivos y las corporaciones. No es menor que durante todos estos años, sobre todo a partir del 20 hasta la década del 40, más erosionada a partir del nacimiento de algunas corporaciones, corporación de trabajadores, corporación de militares, corporación de empresarios. Efectivamente, entre la Primera Guerra Mundial y el post-30, comienza a construirse esto que nosotros conocemos como keynesianismo, o mejor dicho, como una especie de ideología estatalista, que a veces las escuchamos en los debates económicos, pero que va a ser muy importante hasta fines de 1970. Fíjense la potencia que va a tener. El liberalismo no se va a ir a la casa como forma de entender la economía y como forma de entender el sistema político, pero va a entrar en una profunda crisis que vamos a tener que observar. Nosotros nos toca Argentina, pero efectivamente el liberalismo, en tanto desarrollo pleno de los derechos individuales y los derechos electorales, obviamente en la Argentina a partir del golpe de 1930 van a estar cuestionados, no solamente con el fraude patriótico, sino con esta idea de que hay que pedagogizar a los ciudadanos para que puedan votar bien, que puedan votar racionalmente. Esto no es una novedad argentina, sino que efectivamente a partir de los años 30 va a haber una discusión sobre el liberalismo. Bueno, creo que de una manera apretada, no sé si queda alguna pregunta o algo, Jorge, que te parezca que deba ampliar.
No sé si hay alguna pregunta. Nos quedan unos 10 minutos. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Hice una síntesis hiperapretada porque después sé que tienen un par de horas más de clase con el profesor y entonces no quería abrumarlas ni abrumarlos. Bueno, me dicen que en principio estuvo bien, muchas gracias. Bueno, si no hay preguntas, los dejo con el profesor Jorge Núñez. A ver, ahí creo que hay una pregunta, esperen que me fijo el chat. A ver. Bien. Me preguntan por el movimiento obrero, bien, 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 y por las identidades nacionalistas. Bueno, obviamente que ustedes saben que en Europa hubo partidos socialistas primeros y después vino el Partido Comunista, como pasó también en América Latina. Ahora, durante la Primera Guerra Mundial, digo el Partido Comunista después como vinculación con un Estado, ¿cierto? Con un Estado victorioso en su revolución. Efectivamente, durante la Tercera y Cuarta Internacional hubo grandes discusiones, no solamente cómo debían organizarse los obreros, sino que además una discusión muy profunda acerca del nacionalismo. ¿Qué hacer con los nacionalismos? ¿Por qué? Para decirlo rápidamente, porque los nacionalismos de alguna manera ponían o diluían los intereses obreros, los diluían en otro tipo de intereses, ¿sí? Donde la burguesía, para decirlo rápidamente, terminaba beneficiándose de esos intereses nacionales que en realidad lo que terminaban haciendo era no visualizar la lucha de clases. Ahora, cuando se acerca la Primera Guerra Mundial, la previa a la Primera Guerra Mundial, hay una discusión acerca de si hay una guerra mundial, qué tiene que hacer el movimiento obrero europeo. Y el resultado práctico de esa discusión terminó donde muchos de los movimientos obreros o de los sindicatos terminaron apoyando a sus países en la guerra. No solo eso, sino que muchos obreros terminaron engrosando las filas de esos ejércitos. Ahora, esa guerra también produjo una primera ola nacionalista donde ese nacionalismo quedó de alguna manera en discusión con el comunismo, como diciendo, miren, sus intereses son particulares, son los intereses obreros, acá estamos defendiendo el interés de la nación. Lo estoy resumiendo para que se entienda. Efectivamente, en un proceso de guerra, esa narración nacionalista se encontró discutiendo con los partidos comunistas, con los partidos socialistas, y de alguna manera comenzó a tener mucha adhesión. Obviamente que la salida después de la Primera Guerra Mundial va a complicar mucho a los partidos comunistas, sobre todo en esta discusión con el nacionalismo, ¿sí? Donde efectivamente hay un dato que no nos podemos olvidar. La Revolución Rusa también va a ir definiendo la relación entre obreros y nación, y de alguna manera el internacionalismo de la revolución bolchevique cada vez más se va planteando la revolución en un solo país. ¿Qué quiero decir con esto? Que el nacionalismo va a ser una narración tan importante que inclusive la revolución bolchevique va a tener que decir, bueno, muy bien, hay algo del comunismo que tiene que ser procesado en cada uno de los países. Sin dejar obviamente de perder sus intereses de clase ni la lucha por dichos intereses. Ahora, la crisis del 29 y del 30 va a profundizar más esos nacionalismos, porque la ruptura de la cohesión social que produce esa crisis vuelve a tener como promesa de cohesión la construcción de la nación, eso es lo que quiero decir. Y ahí, efectivamente, el discurso obrero aparece muy limitado frente a la crisis, aparece más como un discurso económico, como un discurso de clase,
que como un discurso de cohesión nacional. De alguna manera, el fascismo, el nazismo y otros nacionalismos no autoritarios lograron construir adhesión a partir de plantear esta idea de vincular la nación con la cohesión social. Por eso también que tuvieron un auge importante, ¿cierto? Bueno, muy bien entonces. Entonces, hasta aquí los dejo y las dejo. Gracias, Jorge, espero que se haya entendido, y si no, cualquier cosa, como el profesor me ha dicho, cualquier cosa volvemos a repetir la clase o volvemos a realizar un encuentro para sacar cualquier tipo de duda. Bueno, muchas gracias, que tengan buena tarde y buena clase con el profesor. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Gracias. Gracias a vos, Jorge. Chau, chau. Chau. Bueno, voy a salvar la clase de Esteban, así queda grabada. Y eso tarda un poquitito, ¿no? Hasta que se descarga. Así que voy a salvar la clase. Y bueno, las personas que son de otros prácticos ya se pueden retirar. Muchas gracias.